¿Hay alguien que creíste haber dejado atrás? Pero nunca se fue realmente. Y lo más inquietante no es su regreso, sino que una parte de ti lo ha estado llamando en silencio. Antes de que vuelva a tu vida, ya ha comenzado a aparecer dentro de tu mente, en tus sueños, en tus recuerdos más profundos. ¿Lo has notado? Detente ahora mismo. Suscríbete si has sentido esta señal. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y escribe «Estoy listo» en los comentarios. El regreso de alguien a tu vida rara vez es un accidente, aunque la mente consciente intente tranquilizarse creyendo en la casualidad. Con el paso de los años, uno empieza a percibir que ciertos encuentros poseen una cualidad distinta, como si estuvieran cargados de un significado que no puede explicarse con lógica simple. No se trata solo de que esa persona haya decidido volver, sino de que algo dentro de ti también ha permanecido abierto, esperando, incluso sin que lo supieras. Cuando una relación se interrumpe sin una comprensión profunda, no desaparece por completo. Se desplaza hacia un espacio más silencioso dentro de la psique. Allí continúa existiendo, no como un recuerdo estático, sino como una energía activa que busca resolución. Es como una conversación que quedó a medias, las palabras no dichas, las emociones no expresadas, las verdades no reconocidas. Todo ello se conserva, esperando el momento en que pueda emerger nuevamente. Este tipo de retorno no siempre adopta una forma inmediata o visible. Antes de que la persona aparezca físicamente, ya ha comenzado a manifestarse en tu mundo interno. Quizás te sorprendes pensando en ella sin motivo aparente, o recordando escenas con una claridad inusual. Tal vez surgen emociones que creías haber superado, pero que ahora regresan con una intensidad renovada. Estos no son simples caprichos de la memoria, son indicios de que algo en tu interior está activándose nuevamente. La mente suele resistirse a esta idea porque prefiere creer que el tiempo lo resuelve todo. Sin embargo, el tiempo por sí solo no transforma, solo oculta. Lo que no se comprende ni se integra queda latente, esperando condiciones propicias para volver a la superficie. Y cuando lo hace, puede sentirse desconcertante, incluso incómodo, porque rompe la ilusión de cierre que habías construido. Es importante entender que este proceso no es un error ni una debilidad. No significa que hayas fallado en seguir adelante. Al contrario, indica que hay una oportunidad de ver con mayor claridad lo que antes no pudiste comprender. El regreso de alguien puede ser, en esencia, el reflejo de un movimiento interno que busca equilibrio. No es tanto la persona en sí, sino lo que representa en tu historia personal. A menudo, esa persona encarna aspectos de ti mismo que quedaron sin explorar o sin aceptar. Puede simbolizar una etapa de tu vida, una forma de sentir, o incluso una versión de ti que no llegó a desarrollarse plenamente. Por eso su retorno puede generar una mezcla de familiaridad y extrañeza. Es como reencontrarte con algo conocido, pero al mismo tiempo descubrir que no es exactamente como lo recordabas. Este fenómeno también revela la tendencia humana a repetir patrones hasta que se vuelven conscientes. Si algo no fue resuelto en el pasado, existe una inclinación a recrear situaciones similares, no como castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje. El regreso de esa persona puede ser una de esas repeticiones, un intento de la psique por cerrar el ciclo de manera más completa. Sin embargo, reconocer esto requiere una actitud distinta. No se trata de reaccionar automáticamente, ni de dejarse llevar por la emoción del momento. Se trata de observar con honestidad lo que surge dentro de ti. ¿Qué sientes realmente? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Qué parte de tu historia parece estar despertando nuevamente? En lugar de centrarte únicamente en la otra persona, la verdadera pregunta es, ¿qué aspecto de ti mismo está buscando ser visto? Porque el encuentro externo es solo una manifestación de un proceso interno más profundo. Y si logras comprender ese proceso, el regreso deja de ser algo confuso o perturbador, y se convierte en una oportunidad de claridad. De esta manera, lo que parecía un simple reencuentro adquiere un significado mucho más amplio.
No es solo alguien volviendo a tu vida, sino una invitación a mirar hacia adentro con mayor profundidad. Y en ese acto de comprensión, tienes la posibilidad de transformar lo que antes permanecía inconcluso, permitiéndote avanzar no desde la repetición, sino desde la conciencia. Las señales más importantes rara vez llegan desde el exterior de manera evidente. No aparecen como anuncios claros ni como certezas indiscutibles. En cambio, se manifiestan en un territorio más sutil, tu propio mundo emocional. A medida que pasan los años, uno empieza a notar que los cambios más significativos no comienzan fuera, sino dentro, en esos pequeños movimientos internos que al principio parecen insignificantes, pero que con el tiempo revelan una dirección profunda. Cuando alguien está por reaparecer en tu vida, la primera transformación no ocurre en sus acciones, sino en tu percepción. Sin razón aparente, algo comienza a cambiar en cómo sientes, en cómo recuerdas, en cómo interpretas lo que una vez viviste. Es como si una antigua emoción despertara lentamente, sin hacer ruido, pero con una persistencia que no puedes ignorar. Quizás al principio lo atribuyas a la nostalgia, algo común y hasta esperado con el paso del tiempo. Pero hay una diferencia sutil entre recordar y revivir. Recordar es observar el pasado desde la distancia. Revivir es sentirlo como si aún estuviera ocurriendo. Y cuando esta segunda experiencia aparece, es una señal de que algo más profundo está en movimiento. Estas emociones no surgen de manera aleatoria. Se presentan con una coherencia interna, como si siguieran un patrón invisible. Un día puedes sentir una calma extraña al pensar en esa persona, y al siguiente, una inquietud que no sabes explicar. Puede haber momentos de claridad, seguidos de dudas inesperadas. Este vaivén emocional no es confusión sin sentido. Es el lenguaje de una parte de ti que intenta comunicar algo que aún no ha sido plenamente comprendido. La dificultad radica en que estamos acostumbrados a buscar explicaciones externas. Queremos pruebas visibles, hechos concretos, señales tangibles. Pero en este caso, lo esencial no se encuentra en lo que puedes ver, sino en lo que puedes sentir. Y eso requiere una forma distinta de atención, una que no se apresure a juzgar ni a concluir. A menudo, estos cambios emocionales vienen acompañados de una sensibilidad aumentada. Puedes notar que reaccionas de manera diferente ante situaciones que antes te parecían neutras. Tal vez una canción, un lugar o incluso una palabra despiertan una resonancia inesperada. No es que el mundo haya cambiado, sino que tu relación con él está siendo modificada desde dentro. Este proceso puede resultar desconcertante, especialmente si creías haber superado completamente esa etapa de tu vida. Puede generar resistencia, porque desafía la idea de que todo estaba resuelto. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es una reconfiguración interna. Algo que estaba dormido comienza a activarse, no para desestabilizarte, sino para ser finalmente reconocido. Es importante no interpretar estas señales como una obligación de actuar de inmediato. Sentir no es lo mismo que decidir. Las emociones, en este contexto, funcionan más como indicadores que como instrucciones. Te muestran que hay un movimiento interno, pero no te dicen necesariamente qué hacer con él. Esa decisión requiere un nivel de conciencia más profundo. Con el tiempo, si prestas atención sin apresurarte, empezarás a notar una especie de coherencia en lo que sientes. Lo que al principio parecía caótico, comienza a tomar forma. Puedes identificar patrones, reconocer qué emociones son nuevas y cuáles pertenecen al pasado. Este discernimiento es clave, porque te permite no quedar atrapado en la intensidad del momento. También es posible que experimentes una sensación de anticipación, como si algo estuviera por ocurrir, aunque no tengas evidencia concreta. Esta intuición no surge de la imaginación, sino de una percepción más fina de los cambios internos. Es como si tu mente profunda detectara movimientos que aún no se han manifestado externamente. En última instancia, estas señales emocionales son una invitación a escucharte con mayor atención.
No buscan confundirte, sino guiarte hacia una comprensión más completa de tu propia experiencia. Y aunque puedan parecer ambiguas o incluso contradictorias, contienen una verdad que no puede ser capturada por la lógica simple. Cuando aprendes a reconocer este lenguaje interno, el enfoque cambia por completo. Ya no esperas que el mundo te dé respuestas claras, porque empiezas a encontrar orientación en tu propio estado emocional. Y en ese proceso, descubres que lo que parecía incierto tiene una dirección, una intención, una profundidad que solo puede revelarse cuando decides observar sin miedo lo que ocurre dentro de ti. La repetición de patrones en la vida no es una simple coincidencia ni un fallo del destino. Es más bien una expresión profunda de aquello que aún no ha sido comprendido ni integrado. A medida que una persona avanza en edad, comienza a notar que ciertas situaciones, emociones e incluso tipos de relaciones parecen reaparecer bajo distintas formas. Cambian los rostros, cambian los escenarios, pero la esencia de la experiencia permanece sorprendentemente similar. Esto puede resultar frustrante al principio. Surge la pregunta, ¿por qué vuelvo a vivir lo mismo? Y la respuesta no se encuentra en el exterior, sino en la estructura interna de la propia psique. Lo que no ha sido plenamente reconocido tiende a repetirse, no como castigo, sino como un intento persistente de ser visto con claridad. Cada patrón repetido contiene un mensaje. No es un mensaje evidente ni directo, sino simbólico. Puede manifestarse como una tendencia a atraer cierto tipo de personas, a reaccionar de la misma manera en situaciones emocionales intensas, o a encontrarse una y otra vez en circunstancias que despiertan sensaciones familiares. Estas repeticiones son como ecos de algo que quedó inconcluso, resonando a lo largo del tiempo. La dificultad radica en que, al estar dentro del patrón, es difícil percibirlo como tal. Se vive como una experiencia nueva, con detalles diferentes que distraen de la estructura subyacente. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento, comienza a revelarse una coherencia, una forma específica de sentir, de pensar y de actuar que se activa en determinados contextos. Este tipo de repetición no implica falta de inteligencia ni de voluntad. De hecho, puede ocurrir incluso cuando una persona es plenamente consciente de que no desea volver a pasar por lo mismo. Aquí es donde se evidencia que hay fuerzas más profundas en juego, aspectos internos que no responden únicamente a decisiones racionales. Estos aspectos suelen estar vinculados a experiencias pasadas que no fueron completamente procesadas. No necesariamente eventos dramáticos, sino también momentos sutiles en los que algo importante quedó sin expresión. Una emoción que no pudo ser reconocida, una necesidad que no fue satisfecha, una verdad que no se dijo. Todo ello queda registrado en un nivel profundo, influyendo en la forma en que se perciben y se interpretan las experiencias futuras. Cuando un patrón se repite, lo que en realidad está ocurriendo es una recreación simbólica de ese contenido no resuelto. Es como si la psique generara una nueva oportunidad para enfrentarlo, pero esta vez con la posibilidad de una respuesta distinta. Sin embargo, si no se reconoce el patrón, la reacción tiende a ser la misma, perpetuando el ciclo. Aquí es donde surge la importancia de la observación consciente. No se trata de analizar en exceso ni de buscar explicaciones complicadas, sino de desarrollar una sensibilidad hacia lo que se repite. ¿Qué emociones aparecen con frecuencia? ¿Qué tipo de situaciones generan las mismas respuestas? ¿Qué roles tiendes a asumir en determinadas relaciones? Al identificar estos elementos, el patrón comienza a perder su poder automático. Lo que antes era una reacción inconsciente se convierte en algo visible, y por lo tanto, modificable. Este proceso no es inmediato ni sencillo, pero es profundamente transformador. También es importante comprender que la repetición no siempre es negativa. En algunos casos, puede ser una señal de que hay algo valioso que aún no ha sido plenamente vivido o reconocido. No todo lo que regresa es un problema. A veces, es una potencialidad que busca desarrollarse. Sin embargo, cuando la repetición genera malestar o sensación de estancamiento, es una clara indicación de que algo necesita ser revisado.
Ignorarla o intentar evitarla no resuelve el problema, solo lo pospone. La verdadera transformación ocurre cuando se enfrenta con honestidad lo que se repite, sin culparse ni justificarse. Con el tiempo, al observar estos patrones con mayor claridad, se produce un cambio sutil pero significativo. La persona deja de sentirse atrapada en una serie de eventos inevitables y comienza a percibir su propia participación en ellos. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad consciente. Y es en ese punto donde la repetición deja de ser un ciclo cerrado y se convierte en una oportunidad de cambio. Porque al reconocer lo que antes permanecía oculto, se abre la posibilidad de actuar de manera diferente, de responder desde un lugar más consciente. Así, lo que una vez pareció una cadena interminable de experiencias similares, revela su verdadero propósito. No atraparte, sino guiarte hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Y en esa comprensión, finalmente, se encuentra la libertad de no repetir, sino de elegir. La intuición es una de las facultades más silenciosas y al mismo tiempo más profundas que posee el ser humano. No se impone con la fuerza de la lógica ni con la claridad de los hechos evidentes, pero actúa como un puente sutil entre aquello que sabes conscientemente y aquello que se mueve en las capas más ocultas de tu mente. Con el paso del tiempo, muchas personas aprenden a desconfiar de ella, priorizando lo racional, lo comprobable, lo inmediato. Sin embargo, en momentos clave de la vida, es precisamente esa voz interna la que ofrece una orientación más precisa. Cuando alguien está por regresar a tu vida, la intuición suele activarse antes de que exista cualquier señal externa. No lo hace de manera dramática, sino a través de pequeñas percepciones. Una sensación difícil de explicar, una certeza que no se basa en hechos concretos, una impresión que aparece sin previo aviso. Puede sentirse como una ligera incomodidad, o por el contrario, como una calma inesperada. Lo importante no es la forma que toma, sino su persistencia. La intuición no habla en palabras claras, no formula argumentos ni presenta pruebas, se expresa a través de imágenes internas, impulsos, sensaciones corporales, y a veces incluso a través de sueños. Es un lenguaje distinto, uno que requiere una disposición especial para ser comprendido. No se trata de interpretarlo de inmediato, sino de permitirle existir sin rechazarlo. Muchas veces, esta voz interna entra en conflicto con la mente racional. Mientras la intuición sugiere una dirección, la lógica exige evidencia. Este conflicto puede generar dudas, porque estamos acostumbrados a confiar en aquello que podemos explicar. Pero hay aspectos de la experiencia humana que no pueden reducirse a explicaciones simples. La intuición pertenece a ese ámbito. A medida que envejecemos, acumulamos experiencias que no siempre son procesadas de forma consciente. Sin embargo, quedan registradas en niveles más profundos de la mente. La intuición se nutre de ese registro. Es, en cierto modo, una síntesis de todo lo vivido, operando fuera del alcance inmediato de la razón. Por eso puede percibir conexiones y anticipar situaciones que aún no se han manifestado de forma visible. Cuando sientes que alguien está por reaparecer en tu vida, esa sensación no surge de la nada. Es el resultado de múltiples elementos que tu mente consciente aún no ha organizado, pero que tu intuición ya ha integrado. Puede tratarse de recuerdos que se activan, de emociones que resurgen, de asociaciones que se forman sin que te des cuenta. Todo ello converge en una percepción que no sabes explicar, pero que se siente real. El desafío consiste en no ignorar esta percepción, pero tampoco en actuar impulsivamente basándote únicamente en ella. La intuición no es una orden, sino una señal. Indica que algo merece atención, que hay un movimiento interno que debe ser observado. No te dice qué hacer, pero te invita a estar presente, a no pasar por alto lo que está ocurriendo dentro de ti. También es importante distinguir entre intuición y reacción emocional inmediata. La intuición tiene una cualidad más serena, incluso cuando advierte sobre algo importante.
No se presenta con urgencia ni con ansiedad. En cambio, las reacciones emocionales suelen ser más intensas, más inmediatas, y a menudo están vinculadas a experiencias pasadas no resueltas. Aprender a diferenciar entre ambas es fundamental para no confundirse. En este proceso, el silencio interior juega un papel clave. En un mundo lleno de estímulos constantes, la intuición puede quedar fácilmente opacada. Requiere momentos de quietud, de atención sin distracciones, para poder percibirse con claridad. No es algo que se fuerce, es algo que se permite. Con el tiempo, cuando empiezas a reconocer cómo se manifiesta tu intuición, desarrollas una relación más confiable con ella. Dejas de verla como algo incierto o poco fiable y comienzas a percibirla como una forma de conocimiento diferente, pero igualmente válida. No sustituye a la razón, pero la complementa, ofreciendo una perspectiva más amplia. Así, cuando esa sensación aparece, esa impresión de que alguien está por volver, de que algo se está moviendo en tu vida, ya no la descartas de inmediato. La observas, la consideras, le das espacio, y en ese acto de atención comienzas a comprender que no todo lo importante se anuncia de forma evidente. La intuición, en su aparente fragilidad, encierra una fuerza silenciosa. Es el vínculo entre lo que sabes y lo que aún no puedes explicar. Y cuando aprendes a escucharla sin miedo ni prisa, se convierte en una guía sutil, pero profundamente significativa, en los momentos en que la vida parece moverse en direcciones que la razón aún no alcanza a comprender.